11 de la mañana, ya con 37 minutos, luego de que hará el día con el horóscopo del día de hoy, mi querida Natalia. Oye, vamos a hablar un tema súper importante que yo creo que no existe nadie en este planeta, al menos en Chile, que no le haya pasado. Estamos hablando de cuando te piden tu RUT. Ya casi que hasta en la verdulería, en todos lados. Vamos a estar hablando de los peligros de entregar el RUT, del tema de los datos personales que pueden ser usados para la suplantación de identidad, dónde realmente uno debe dar el RUT. Bueno, todas las dudas las vamos a despejar con Francisco B. Carrach. Él es doctor, abogado, investigador y director del Observatorio de Ciberseguridad de nuestra Universidad Autónoma de Chile. Bienvenido. Tanto tiempo, no nos vayamos desde pandemia, creo que desde un online que hicimos. Exacto. ¿Cierto? Esto es como antes del diluvio, casi antes de la pandemia. Exactamente. Bienvenido de Muchas nuevo. Gracias. Gracias por la invitación. De nada, Francisco. Ahora conversábamos antes de entrar al aire y es como hoy en día donde no te piden el RUT. Y me gustaría que le pudieras explicar a la gente que uno es libre de dar o no el RUT. Salvo ciertas ocasiones, ¿no? Efectivamente. Que es obligación. O sea, ya hace más de 15 años que se ha masificado en el comercio, la petición del RUT, si es que uno compra desde un chicle hasta comprar un auto. Y lo cierto es que no es una obligación para entrar en una relación de negocios y celebrar un contrato, entregar el RUT. Eso es enteramente facultativo. Es excepcional los casos donde realmente se requiere entregar esa información para poder celebrar un contrato y están condicionados siempre por el tipo de contrato y la compra que yo estoy haciendo. Por ejemplo, cuando yo compro alcohol. Si yo compro alcohol, en virtud de la modificación que se hizo hace poco tiempo atrás, uno tiene que acreditar ser mayor de 18 años. ¿Y cómo lo hace uno eso? Mostrando el RUT, porque en el RUT aparece, mostrando la cédula de identidad, donde aparece el RUT, pero también aparece la fecha de nacimiento. Entonces esa es la forma y uno de los casos en los cuales uno tiene que mostrar la cédula de identidad. Cuando uno compra alcohol, cuando uno va a la notaría, acreditar su identidad, para comprar un bien raíz, uno tiene que mostrar la cédula y otro tipo de hipótesis muy específicas. Pero si es que uno está comprando un remedio en la farmacia, si es que uno está comprando en el supermercado o si no está comprando en un kiosco, no hay ninguna obligación de entregar el RUT. Claro. El contrato se tiene que celebrar igual. Claro, en el caso del RUT, que es el que suelen pedir, supongamos, en los supermercados, cuando uno pasa por la caja, ¿cierto? Si uno no lo da, no le dan el descuento. Ahí está el gancho, ¿cierto? El gancho. Para que uno lo entrega. Justamente. Pero preocupa porque también están pidiendo de pronto no solo la cédula de identidad o el número de RUT, también están pidiendo un código que tiene el carnet de identidad que es mucho más peligroso, ¿cierto? Claro. Ese es el número de documento que tiene, entiendo, 9 dígitos, que está abajo de la cédula de identidad y que individualiza el número de documento que tiene la cédula. Ahora, ¿cuál es el riesgo de entregar ese tipo de documentos o ese tipo de datos? Que con el número de RUT combinado con el número de documento es posible autentificarse, por ejemplo, ante organismos públicos o servicios públicos y uno puede intervenir teniendo ese dato de otra persona ante estos organismos para ejecutar datos por esa persona, solicitando pensiones, solicitando la prestación de servicios, y eso genera un riesgo importante de fraude y de suplantación de identidad ante este tipo de organismos, por lo tanto es súper riesgoso entregarlo. Lo que se recomienda es que no hay ninguna obligación de entregar ese tipo de código. ¿Sabes qué? El número que dices tú, Natalia, yo para mí, para mí era inexistente hasta la pandemia, cuando uno lo tenía que colocar en el famoso S19, para ir al supermercado. Recuerdo que uno tenía que poner un montón de datos, entre ellos ese número que antes la verdad es que uno lo veía y como que no lo pescaba mayormente. Y ahora te están pidiendo hasta eso. Ahora, claro, uno decide si quieres el gancho, que como bien decía Natalia, pero también hay una cosa que aprovecho que tú estás acá. El otro gancho, entre comillas, que más que parece amenaza, que cuando tú vas al retail, te dicen, ¿me das su RUT? Con suerte, porque si no te dicen, deme su RUT. Deme su RUT. Y uno le dice, no tengo nada acá. Es que es para respaldar su boleta. Es como, si se le pierde su boleta, perdió. Y una vez le dije a la señora, disculpa, aunque yo no te dé mi RUT y se me pierde la boleta, y yo venga a hacer un cambio, me tienen que dar igual, porque por el registro de la tarjeta tendrán que hacer el chequeo, igual me tienen que hacer el cambio, ¿o no?
¿Es obligación también de ellos? Tú teniendo boleta, el cambio lo puedes hacer tú, lo puede hacer cualquiera. Exacto. La boleta es tu garantía y tiene un plazo, cierto, un tiempo que tú puedas, pero te engrupen, ¿no? Te engrupen porque en definitiva cuando tú compras un producto y tienes la boleta que es la garantía de ese producto, quieres hacer el cambio, yo le puedo pedir a José y le paso la boleta, le paso el producto y le digo, José, ¿me puedes ir a cambiar por una talla más chica, más grande, esto, lo otro? Y va José y tienen que hacer el cambio. Pero te dicen, si se le pierde la boleta, lo tenemos respaldado por el RUT. Y ahí como que uno dice, ya, y al final uno da el RUT, pero lo da molesta. Efectivamente, claro, no existe el derecho a hacer un cambio o pedir la reparación o solicitar la garantía, no tiene por qué estar vinculado al RUT. Yo si es que entrego el producto y entrego el título en virtud del cual yo lo compré o el recibo de compra, ellos tienen, el comercio está obligado a ejecutar el cambio, la garantía y devolver el producto en el caso que esté dañado. El RUT en ese sentido no es obligatorio. Claro, obviamente la solicitud del RUT o la pedida del RUT va acompañada de, si es que se le pierde la boleta, lo podemos buscar a través de su número, claro. pero es simplemente una forma de manipulación para que uno entregue información que por lo demás es muy poco transparente porque ese no es el verdadero objetivo que está detrás de la petición del RUT. ¿Sabes que justo te iba a preguntar eso? Vayamos a lo medular. ¿Cuál es? Porque aquí lo que aparece es el tema del RUT, es por lo que pueda ocurrir. Pero claro, ¿de verdad una farmacia, de una cadena o un retail nos están pidiendo nuestro RUT para defraudarnos, para suplantarnos? No creo que ese sea el fin. No. Entonces, ¿dónde está el peligro? ¿En qué momento se nos puede escapar esto de las manos? La razón por la cual solicitan el RUT, estas cadenas de retail, y también lo hacen cuando uno compra en internet a cualquier proveedor de bienes y servicios, incluso que está en el extranjero, igual te piden información personal. La razón es para elaborar un perfil de compras que tenemos cada uno de nosotros. Esto es algo que viene de muy antiguo, y una base de datos respecto a nuestras preferencias, nuestros gustos y nuestras mayores inclinaciones en cuanto al consumo. Entonces, para así ser capaces de enviar de manera personalizada publicidad que sea más probable que la acepte el comprador. En ese sentido, este tipo de datos es muy valioso para las cadenas y para elaborar perfiles de mercadeo, y por eso misma razón lo solicitan. No es para defraudar, no es para intervenir entre nosotros ante el registro civil, porque eso implicaría una empresa criminal y por lo tanto una organización ilícita. No, esto es simplemente para poder hacer una política de mercadeo más efectiva. Pero el problema es que eso en sí es un riesgo. Claro. ¿Qué pasa si esa base de datos se pierde? Porque finalmente estás entregando información personal respecto a todos tus gustos, hábitos, perfiles de compra a un privado que finalmente no necesita tener los lineamientos de seguridad para mantener esa base de datos segura. Entonces, cuando viene un atacante e ingresa a estos sistemas informáticos, descarga esta base de datos, tiene todo, tu domicilio, tu RUT, tu nombre completo, eventualmente relaciones de familia, los perfiles de compra, y eso constituye un riesgo para uno. No, y otra cosa también, a usted no le ha pasado de pronto cuando te llaman de la tienda X, que nunca, pero ni has ido, y tienen todos tus datos y uno les pregunta, y obviamente ellos compran, también está la compra de base de datos. Efectivamente, eso se hace también en el mercado de la Darknet y la Deep Web, que son partes del Internet que no están indexadas y partes que tienen contenidos bien cuestionables. ¿Y la política? Exactamente. Entonces se compran esas bases de datos para hacer también políticas de llamado, y por eso uno recibe también tanto spam y recibe tanta llamada que uno nunca ha solicitado, y ningún servicio y con ningún proveedor con que uno jamás ha estado en contacto. Eso es porque recibieron el número de teléfono y el nombre de otra persona. Eso fue lo que pasó con Trump. Sí, de hecho es una de las que se conoció de filtraciones importantes. Lo que pasa es que de pronto uno se pregunta, ya, pero uno da inocentemente el RUT en la caja. Y dice, ya, mi RUT es tanto, listo. Pero se está llegando a otras instancias que puede ser más arriesgadas. Voy a dar un ejemplo. Hace unos días mi hijo quería que le comprara unas zapatillas de una determinada marca. Ingresé por la página oficial de esta marca y me piden evidentemente ingresar para tener un usuario para que me dieran los descuentos como primera compra. Ingreso y me dice, ponga el RUT y después el número de validación, disculpa, se me olvida el nombre que trae el código. Código de validación. Número de documento. El número de documento de mi carnet. Para una empresa de zapatillas. O sea, yo cuando llegué ahí y dije, esto no está bien. No. Yo no puedo dar ese código que tiene 9 dígitos, no puedo darlo porque es más delicado aún
que casi es como entregarle casi la billetera a alguien. Yo creo que ese es el riesgo y que de pronto nos caemos por un descuento porque nos dicen ya, por tu primera compra te vamos a dar un 20% de descuento, más encima era el cyber, entonces se sumaba un tremendo descuento, pero resulta que y me eso están pidiendo cuando algo. dan y explicitan ese tipo de beneficios porque es súper poco transparente también cuando sí. se solicita el RUT y no te dicen, bueno, uno le pregunta ¿para qué? Sí. Gente en la farmacia te dicen es para revisar si usted tiene un descuento, pero no te lo dicen de buenas a primeras. Eso debería venir junto con la solicitud. Claro. Y por lo demás no son transparentes en cuanto a decir qué tipo de beneficios yo recibo entregando un dato personal que es propio, que no tengo por qué entregarlo. Y eso también genera una situación de poca claridad y también de falta de claridad contra los riesgos. Me acaba de hacer acordar algo y me acabo de enojar por algo. Un supermercado rojo que voy muy pocas veces y me da rabia porque las veces que he ido salgo y me siento como lesa. Me siento como con el gorro que dice tonta. Porque además que las cajeras son más pesaditas. Sí. Dicen, me da su RUT. Y la otra vez osé preguntar, ¿para qué? Porque no voy nunca. ¿Para qué? Para ver si los productos que trae tiene descuento. Porque así te responden. Sí. Y yo di el RUT y dije, ¿es una de esas de descuento? Y pasa todo, no lo tenía. y como burla. Claro. No tenía yo. Entonces, ¿para qué crees que te di mi RUT? Entonces, hubiese sido mejor que pase y te diga, ¿sabes qué? No sé, que tengan un listado y te digan lo que usted lleva tiene descuento, pero solo se da si es que usted me da el RUT. Y ahí yo decido si por lucas quiero dar mi RUT, pero yo decido, pero te hacen pasar todo y te dicen, nada de lo que usted llevaba tenía descuento, una burla. Dos puntos en cuanto a esa materia. Primero, si es que ellos están ofreciendo un descuento, ese descuento tiene que darle para todos, a menos que digan lo que planteaste. Solamente si es que para aquellos que están inscritos en el programa de compradores de este supermercado, ahí corresponde dar el RUT. Y si uno si es que quiere dar el RUT, porque si no quiere no da el RUT y por lo demás el descuento no se justifica finalmente dar esa información. Segundo, si es que a alguien le niegan una compra por no entregar el RUT, es decir, me piden, oye, deme su RUT, no quiero, entonces no te vendo, eso constituye una negativa justificada de celebrar un contrato y eso constituye una infracción a la ley del consumidor. Eso tienen que tenerlo claro todos nuestros auditores, porque el comercio no tiene por qué negar una compra o una venta si es que uno lo entrega en el RUT para aquellos casos donde no está obligado a entregarlo, como por ejemplo la compra de alcohol. Eso constituye una infracción y uno puede ir y reclamar ante el CERNAC y eso se puede iniciar incluso una acción en contra del proveedor de servicio ante el juzgado de policía local. Y pueden venderme el producto, pero si yo no entrego mi RUT, no aplicarme el descuento, eso sí pueden hacer. Pueden hacerlo, porque en ese caso le sale 5.000 y si me entrega el RUT sale 4.000. No lo quiero entregar, perfecto, 5.000. Eso sí. Eso sí pueden hacerlo, pero lo que no pueden hacer es, si usted no me da el RUT, yo no le vendo esta información, porque eso constituye una compra directa del dato personal y una venta atada a yo le vendo el producto, pero usted me tiene que entregar no solamente el dinero, sino que también su dato personal. Eso no existe una base de licitud en ese sentido para entregar el dato personal en ese contexto. Y supongamos en lo que respecta a la venta de alcoholes, ¿cierto? Todas las personas mayores de 18 años cuando vayan a comprar alguna bebida alcohólica tienen que mostrar el carnet de identidad. Es mostrarlo. Ay, eso lo encuentro. Tampoco es que le saquen una foto en la caja o algo así. Sí, no entiendo. Y es bien molesto, digamos, para las personas que están ya en avanzada. No, que lo encuentro innecesario. Pero tienen que hacerlo. Sí, tienen que mostrarlo, ¿cierto? Mostrarlo. Eso es importante. No tiene por qué entregarse ni dejar que le saquen, por Dios, no sacarle una fotografía, eso no tiene absolutamente ninguna finalidad. Oye, eso yo lo he visto, es muy habitual que las personas le saquen por los dos lados a su carnet una foto. Eso, y de pronto puedan enviarlo, se filtra, es delicado. Eso lo hacen generalmente en notarías para efectos de poder validar la identidad y que el notario autorice la firma. Y normalmente el funcionario de notaría te llega el documento, eso es para verificar que la persona que firmó el documento ante notaría es realmente el sujeto que realmente intervino. Pero de ahí a tener una fotografía por ambos lados del carnet y estarla entregando y enviando a quien quiera, eso es riesgoso, porque con eso se entrega no solamente el RUT, se entrega el nombre, se entrega el famoso número de documento que también permite hacer algunos trámites en internet bien delicados. Claro, estamos hablando de que en el fondo hay empresas, hay instituciones que por una sin número de trámite y cosas, o simplemente para un tema de marketing necesitan el RUT, uno lo entrega, pero ellos
consiguen tener una base de datos, muchas veces esas bases de datos se pueden eventualmente vender, se las pueden quitar y son esos los datos, claro, que nos ponen en riesgo y en el fondo nos dejan a la deriva. ¿Hay alguna ley que nos proteja ante esto? Así es. Está la Ley de Protección de Datos Personales 19.628 que establece también una serie de derechos en favor de las personas respecto a sus datos personales. El RUT es un dato personal porque permite identificarte, permite decir que te describe como persona. Claro. También es un dato personal la información que aparece acerca de tu ojo, el pelo, tu altura, tus condiciones médicas. Eso ya pasan a ser datos sensibles porque son de una categoría superior. Y se establece una serie de derechos de protección. Ahora, esa ley es tremendamente antigua. Tiene casi 20 años, de hecho tiene un poco más de 20 años esa ley. Y es una ley que nació para un contexto totalmente distinto al que estamos hoy día. Esa ley nació antes de las redes sociales, antes de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, otro tipo de redes sociales, donde los datos personales, la fecha de nacimiento, el nombre, el domicilio incluso, se habían empezado a masificar cada vez más. Y nos establece un estándar de protección adecuado frente a esta invasión que tienen las redes sociales respecto de nuestros datos personales. Pero o sea, no va de la mano con los avances de la tecnología. En su momento fue muy moderna. En su momento cuando se dictó fue una ley muy buena. El problema es que cambió rápidamente después que se dictó. La situación en el mundo y en Chile también, el 2007-2008 empezó a masificarse en Chile Facebook y con ello todo el resto de las redes sociales y no tiene los mecanismos adecuados para protegernos frente a ese tipo de invasión. Abogado, pero no sé si estamos hablando de lo mismo, pero yo encuentro que hoy día lo menos privado que tenemos es el RUT y hay varios casos. Primero, hoy en día no sé, por ejemplo, una persona en Facebook dice: hoy día casi me choca un auto, o esta persona maltrató a un perrito. Oye, y tenemos a la policía de las redes sociales y en 2 segundos, y es muy fácil, uno ingresa a Google, patente, dirección, nombre, RUT, es muy fácil. 2, las autoridades, uno se entrega todo lo que tiene, lo que no tiene, tus deudas, absolutamente todo, RUT, por transparencia, la gente puede ver todo lo que tú tienes. Entonces, no sé qué tan privado es hoy día el RUT y se puede ver muy fácilmente. Lo que pasa es que es complejo relacionar y no se puede relacionar de buenas a primeras el nombre con el RUT. El problema es que, a ver, volviendo atrás un poco, ¿por qué está tan banalizado o vulgarizado el hecho de tener RUT? Porque, y aquí tienen un poco la culpa también nuestros organismos públicos y el Estado, porque el año 2015 el CERVEL publicó en su sitio web una nómina con el nombre y el RUT de todos los ciudadanos de la República, incluyendo dirección y local de votación. Esa información se hizo pública en una base de datos. Y de eso se han agarrado estos portales que haces mención tú en Internet para decir: yo estoy publicando un RUT que viene de una fuente del acceso público. Y existe una sentencia de la Corte Suprema que así lo declara por lo demás. Entonces ellos no están incumpliendo ninguna ilegalidad, porque el momento que yo estoy publicando un dato personal que viene de una fuente de acceso público, esa publicación es válida. Claro. Y ese fue un error que se cometió de parte del Estado, a mi entender, publicando un dato personal sin ningún tipo de finalidad que así lo justificara. Entonces eso hace que esta publicación de datos personales sea lícita. Pero, de todas maneras, si es que uno entrega un RUT o si uno entrega un nombre, no se puede de buenas a primeras relacionar ese nombre con el RUT, a menos que se vaya a este tipo de portales que ofrecen este tipo de servicios, que no están endosados ni están garantizados en ningún caso por el Estado en la materia. Son portales privados. Yo no sé si el carnet antiguo que teníamos, antes del que tiene ahora QR... No, pero el que no tenía QR... Ponte tú, el anterior a este no tenía QR. Plastificado. Tenía era plastificado, tenía un QR pero era largo. El anterior a eso no tenía nada. Yo llegué a tener uno que venía con, no se rían, con carpetita verde. Venía con... Yo no tenía eso. Así de antiguo. ¿En serio? Sí. No, pero yo no me... Porque venía con una cosita verde. Mi primer carnet lo saqué ya grande. Pero fíjate que... el carnet antiguo no tenía QR, no tenía número de documento, no tenía nada, entonces sacar una foto por un lado, por el otro daba lo mismo, porque no había algún dato sensible o alguna forma de extraer datos sensibles míos desde ahí. Pero el carnet de ahora es distinto y es delicadísimo. Revisemos, Josecito, la imagen del carnet de ahora y ver lo el número de documento, que es lo que a mí más me preocupa hoy día, porque creo que es el dato más que más uno debería resguardar, porque ya el RUT
de uno lo conoce todo lo que el dice mundo. Francisco es la tecnología. ¿Recuerdas cuando uno iba a comprar con tarjeta de crédito y tenían la tienda tenía así unos papeles y tenían Sí. que buscar Sí, un listado sí. que se cambiaba cada no sé cuánto tiempo? Hoy en Sí. día es online. Sí, todo muy inmediato. Pero creo que a los adultos, sobre todo, que se están relacionando con este nuevo carnet hace poco, o entienden un poco, el carnet es distinto al antiguo. Y tiene un chip también, ¿no? Tiene un chip ahora, y más encima tiene este código. Acuérdate que el pase de movilidad te lo veía, tú mostrar el QR de tu carnet, Sí. y con un teléfono te veían el pase de movilidad. Entonces, ¿cuánta información más está en ese cartoncito plástico, como le puedo decir, de tarjetita plástico, que es el carnet? Y que uno rápidamente, de pronto, sobre todo los Ahí adultos, está. ojo, ahí están los datos, si podemos ver, Francisco, la Claro. parte de abajo, ¿cierto? En el lado derecho, muy Exacto. cerca donde está la huella, Está al lado de la fecha de nacimiento está el número de documento. ese número Efectivamente. no hay que entregarlo por ningún motivo, si no es un trámite absolutamente formal, ¿cierto? Es que no tiene ningún sentido porque en ningún caso se solicita ese número de documento para realizar un trámite legal. Eso es un número de documento que sirve para verificar si es que el carnet es genuino Ya. y se relaciona realmente con ese RUT, porque de esa manera se hace la relación. Antiguamente eso bastaba simplemente con el RUT, por algo tenía el número verificador, Ya. el guión Sí. 1, 2, 3, 4, Sí. 5, 6, 7, porque eso ¿Verdad? permitía validar Sí, si es que el ¿verdad? RUT era válido. Hoy día eso se puede hacer con un algoritmo fácilmente y uno puede generar RUTs aleatorio en base a un algoritmo en internet y va a ser siempre válido porque eso responde a una ecuación si está correctamente realizada. El número de documentos es el segundo paso de seguridad que permite perfecto. verificar aquí si es que el RUT es correcto. Pero en realidad no es necesario en ningún caso entregar ese número de documentos. ¿Cuándo sí es necesario? ¿Cuándo se realiza? Y uno tiene que entregar siempre el RUT, un control de identidad preventivo, un control de identidad investigativo, y cuando lo solicitan solamente carabineros o funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile. Es el único caso en el cual en Chile estamos obligados realmente a entregar el RUT. En todos los casos es facultativo. Claro, Obligados. facultativo, usted se refiere a que en el supermercado, si yo estoy comprando alcohol y no quiero pasar mi RUT, ¿puedo no pasarlo? Claro, no puedo hallar el alcohol, Exacto. pero tengo la posibilidad de no pasarlo. Exacto, pero no tienes ninguna sanción. Exacto. No tienes ninguna sanción. Si es que uno entrega el RUT frente a un carabinero, un funcionario de Policía de Investigaciones, en el marco de un control de identidad preventivo e investigativo, uno puede verse expuesto a una sanción por una falta que es negarse a acreditar la identidad. Por supuesto, igual hay trámites que uno está Exacto. en el banco también. Por ejemplo, cuando tú vas al banco a cobrar un cheque o algo, tienes, no sé si hay cheques todavía, pero por dar un ejemplo, uno pasa el carnet también. Exacto. Yo de repente, pero ahora me ha pasado este último tiempo que cada vez que paso el carnet para algunos de estos trámites, digo, qué peligroso. Ahora como que pienso que lo que estoy haciendo igual es como le hago el seguimiento a mi carnet. Oye, las personas que han podido viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, ahí ya, peor aún, hay el iris. Y ahí anda a decir que no, pues si tú querías entrar tienes que pasar, o sea, las huellas, no una huella, los 10 dedos, pasas por una maquinita, el iris, o sea, te hacen una radiografía, un escáner completo si tú quieres entrar a ese país. Mira. Y quedas en una base de datos. Perfecto. Por eso es tan relevante reformar la legislación en materia de datos personales, porque eso es algo que se viene para acá. Eso se denominan datos biométricos, es decir, miden cuánto es la anchura del iris, la profundidad, el color de los ojos, las huellas dactilares. Son datos biométricos porque implica una biometría, la medición de las partes de tu cuerpo que te identifican inmediatamente quién eres sin ningún lugar a dudas. Y ese tipo de identificación y autentificación son grados más avanzados que en algún minuto van a llegar a Chile. Por supuesto. Y el problema es que es un dato sensible, muy sensible, porque implica un dato ya íntimo de cada persona respecto de las características inherentes al ser humano. Y por eso mismo en Chile tenemos que tener una legislación que se actualice y autorice en qué casos muy calificados te pueden solicitar esos datos, para que no te los venga a solicitar un vendedor en el en Estados Unidos, si tú entras al país, lo tienes que hacer, no te preguntan. Aquí saldríamos al tiro con los derechos de privacidad. Por eso que es importante que la ley vaya de la mano con este avance. Francisco, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida.